Queridos hermanas, queridas hermanas en Cristo, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos dentro del tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Llegamos al mensaje número 21, cuyo título es El enviado de Dios. La lectura de la Biblia es Juan capítulo 5, versículos del 31 hasta el 47. Nosotros hemos visto que Dios trabaja a través de la palabra. Toda su obra es hecha por la palabra. Dios creó todas las cosas por medio de la palabra. Y la palabra no es simplemente alguna cosa. La palabra es alguien. La palabra es el propio Cristo, el Hijo de Dios. La palabra que hace la obra de Dios no es una palabra cualquiera, una palabra que el hombre usa para comunicarse, pero es la palabra de Dios que comunica Dios, el propio Dios, al hombre. Por eso es tan importante que conozcamos la manera en que Dios habla al hombre. Y en el mensaje anterior mostramos cuán importante es que sepamos aquí en la tierra, en nuestra generación, en nuestro tiempo, que Dios habla por medio de quién. En el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesús, Él que es la propia palabra, Él vino al mundo. Nos leímos eso ayer en el capítulo 1 de Juan, versículo 10. El verbo, la palabra, en él estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí, hermanos, hay un problema, que Dios trabaja a través de la palabra. Es la palabra la que hace la obra de Dios y la palabra hizo toda la creación. Y ahora Dios lleva a cabo su voluntad por medio de la palabra, pero esa palabra llegó al mundo y el mundo no solamente no lo conoció, sino que el mundo no lo recibió. ¿Cómo Dios va a conseguir trabajar si el mundo no recibe la palabra que hace la obra de Dios? Por eso, hermanos, cuando llegamos al capítulo 5 de Juan, aquí muestra que el Hijo, Él tuvo que mostrar, a Él le fue exigido decir qué señal tenía para decir que Él era el enviado de Dios. Jesús, Juan Bautista, ya leímos, ¿no? Vamos a leer. En el capítulo 1 de Juan, en Juan 1:20, Él confesó y no negó: yo no soy el Cristo. El pueblo judío aguarda la llegada del Mesías, aguarda la llegada de Cristo. Le preguntaron: ¿tú quién eres? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Los judíos aguardan hasta el día de hoy. En el tiempo de Jesús ya aguardaban la llegada del Mesías, la llegada de Cristo. Pero la llegada de Cristo, Él vendría como el profeta que Dios había profetizado a través de Moisés. Y eso está registrado en Deuteronomio 18. Él sería el profeta que hablaría todo lo que el Señor ordenase.
lo que el Señor Dios colocaría la palabra en su boca. Sin embargo, Él llegó aquí y el mundo no lo reconoció. Y el mundo no lo recibió como la palabra que venía de Dios. Hermanos, ese es el trabajo del diablo que él hace en todos los tiempos para que el hombre no reconozca quién es la palabra, quién estaba autorizado por el Padre, el canal para que la palabra sea hablada aquí en la tierra, porque es la palabra la que hace la obra de Dios. Por eso, Él entonces deja claro, en el versículo 19, ayer, en verdad, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vea hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo semejantemente. Eso les mostré ahí en Deuteronomio 18. Exactamente ese es el principio. En el capítulo 18 de em cuja boca porei as minhas palavras. Ele não tem liberdade. Profeta les levantará de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que le mandaré. Él no tiene libertad de hablar sus propias palabras. Pondré en su boca mis palabras y él les hablará todo lo que yo le mandare, porque Dios ordene. Por eso el Hijo declara, yo como hijo, como hombre Jesús, nada puedo hacer por mí mismo. ¿Entienden los hermanos? Esto corresponde a Deuteronomio 18. Este era verdaderamente el profeta que Dios había prometido a través de Moisés. Y el versículo 19 de Deuteronomio 18, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Quiere decir, ese profeta que yo les envié no tiene libertad para hablar lo que él quiere. Hablará mis palabras que yo pondré en su boca y él hablará todo lo que yo le ordene. Y todo aquel que no lo oye, que no oiga mis palabras, que él hablare en mi nombre, él, el profeta, hablará las palabras de Dios, las palabras del Señor. Y quien no lo oiga, no oiga la palabra de Dios, de eso le pediré cuentas. Eso es muy, muy, muy serio. Por eso, ¿cómo es importante, queridos hermanos, que reconozcamos al final de cuentas cómo reconocer, cómo identificar a alguien que es enviado por Dios? Eso es lo que vamos a ver en este mensaje. Ese mensaje comienza aquí. Versículo 30, lo leí ayer. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces el profeta no busca hacer su propia voluntad, sino que busca hacer la voluntad de aquel que lo envió. Por eso es que él nada puede hacer por sí mismo. Y el versículo 31 comienza Jesús a mostrar cuáles son los principios para que el hombre sepa quién es el profeta, quién está autorizado por Dios para hablar la palabra de Dios. Versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. El primer principio, un profeta enviado por Dios o alguien enviado por Dios, él no puede basarse en que él mismo diga, crean en mí que yo soy el enviado de Dios. Si no, sería muy fácil
vendrían muchos falsos profetas y se proclamarían profetas diciendo, yo soy el profeta por mi elocuencia, por mi conocimiento de la Biblia, por mi carisma, por el respeto del que yo gozo en medio del pueblo. No es el camino. Nadie puede declararse como un enviado de Dios o un profeta. Es el principio número 1. Principio número 2. Otro es el que testifica, otro da testimonio de mí, diciendo que yo soy el profeta. Jesús quería decir eso. Y ahí, ¿quién va a decir quién es ese otro? Voy a leer lo que yo escribí. Un principio importante. Ningún enviado de Dios es reconocido como tal, porque él mismo así lo afirma. De esta manera, Jesús establece un padrón divino para que el hombre reconozca quién es o no es el enviado de Dios. Esto es para evitar que el hombre sea engañado cuando aparece alguien diciendo ser el enviado de Dios. No caiga en esa conversación. Acá Jesús establece personalmente un principio. Otro es el que te da testimonio de mí. Versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Juan, él dio testimonio respecto a Cristo. No dio. Él mostró que él, Cristo, era verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando él lo bautizó, él vio el Espíritu descender como paloma sobre él. En otra porción de los evangelios muestra que el cielo se abrió y oyeron una voz que salía del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan dio el testimonio de que él era el Cristo. Entonces, si Juan dio testimonio, Juan está dando testimonio. Si otro da testimonio que alguien es el enviado de Dios, el profeta, entonces está dando testimonio. Jesús dice así. ¿Dónde estoy? Versículo 34. Eu, porém, não aceito humano testemunho. 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Yo no voy a aceptar, aunque Juan Bautista dio testimonio de la verdad, lo que él habló era verdad. Yo realmente soy hijo de Dios, soy Cristo enviado para ser el profeta que prometido en Deuteronomio 18, soy yo. Pero yo no voy a aceptar ese testimonio de Juan el Bautista para que ustedes sean salvos. ¿Por qué? Porque Jesús estableció este ejemplo para decir que de esta forma no funciona. Porque sería también muy fácil, queridos hermanos, que dos personas se junten y decir que una para otra persona que él es el enviado de Dios. Es muy fácil hacer ese complot. Es muy fácil levantar un falso anunciador y ese falso anunciador crea, ese es el profeta. Yo doy testimonio de que ese es el profeta de Dios. Y ahí también va a surgir falsos profetas en todos los lugares. En verdad, Juan el Bautista dio testimonio verdadero. Él dio testimonio de la verdad, pero yo no lo voy a aceptar por causa de ustedes, porque si yo acepto este testimonio, cualquiera podría hacer siguiendo este ejemplo. Él es la lámpara que alumbraba
Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Juan Bautista vino, trajo la luz, trajo un poco de alegría para el pueblo, porque el pueblo ese día estaba debajo de un poco de la luz que Juan el Bautista trajo. Juan Bautista trajo algo de la realidad. Fue muy bueno, pero no voy a aceptar el testimonio de Juan. Todos pensaron que Juan el Bautista era el otro que de hecho que dio testimonio de Jesús, que él era hijo, el Juan 1, 32 a 34. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, acá él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ese Hijo de Dios. Juan Bautista dio testimonio de la verdad, pero Jesús rechazó el testimonio de Juan Bautista como criterio para confirmar que alguien era el enviado de Dios. Él estableció para que nosotros no seamos engañados porque ese criterio sería un criterio frágil, porque no es difícil conseguir a otro para complotar una farsa. Eso fue establecido por Jesús para que seamos salvos de futuros engaños. ¿Están entendiendo? Entonces, Señor Jesús, Juan el Bautista trajo luz en la situación de tinieblas de los judíos, y por un momento el pueblo se alegró por su voz, pero él era el precursor de Jesús, el que era la verdadera luz que alumbraría a todo hombre, y eso está en Juan 1. Yo leí un poco de eso para ustedes. Versículo 7. Este vino como testimonio para que testificase de que él era luz, a que fin de viniesen a creer por medio de él, pero vino para que testificase de la luz. No, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces Juan el Bautista realmente dio testimonio de que Cristo era el enviado de Dios, dio testimonio de la verdadera luz. Él no era la luz, pero Jesús nos avisa para no aceptar este tipo de testimonio. ¿Cuál es el criterio establecido por Dios, por Jesús, para no caer en el engaño? ¿Cuál es el criterio que Jesús estableció? Está en el versículo 36. ¿Qué dice el versículo 36? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. El de Juan estaba correcto, pero para que ustedes no sean engañados, yo no los voy a aceptar, porque tengo un mayor testimonio que el de Juan. ¿Cuál es? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Los hermanos entendieron. Ese testimonio es mucho más fuerte, porque ese testimonio exige que la palabra del enviado sea confirmada. ¿Confirmada con qué? Con realizaciones, confirmada con el cumplimiento. Entonces, cuando la palabra de un enviado de Dios es hablada, la palabra de Dios es hablada, y esa palabra hace la obra. Y esa palabra hace la obra a través de señales, milagros y prodigios. Esa misma obra que el enviado de Dios hace, porque ningún hombre es capaz de hacer, testifica que Él es el enviado de Dios.
¿Entendieron? Ese testimonio es seguro. Este testimonio no engaña a nadie. Por lo tanto, hermanos, necesitamos ver la palabra siendo hablado. Necesitamos ver la palabra siendo confirmando, la palabra cumpliéndose, sucediéndose de acuerdo con aquello que fue hablado. Y ahí puede usted creer que ese es el testimonio que el Padre está dando. Y el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. No es Juan el Bautista, es mi Padre. El Padre ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pero Él da testimonio de mí a través de las obras que yo hago. Por eso, gracias a Dios, ayer hice un relato para ustedes. En verdad, un relato muy resumido de todo lo que el Señor hizo en estos 4 o 5 años. Grandes cosas la palabra de Dios ha hecho en medio de nosotros. Y ayer vimos cuánto esa palabra hizo la obra de Dios, se desarrolló. El Señor no tuvo tiempo con más detalles, pero en este tiempo, además de todo lo que ha acontecido con relación a la palabra profética, cuánto ha trabajado en nuestro medio, en nuestro contenido espiritual, en nuestro estado espiritual, y también nos ha potenciado, turbinado el colportaje dinámico. Y a través del colportaje dinámico potenciado han acontecido tantas cosas. El CEPEP, gracias a Dios, en el Brasil tenemos un solo CEPEP en diversas unidades, y todos los CEPEPs, los hermanos que coordinan el CEPEP son uno. Y gracias a Dios, esto se esparció para todo el mundo. En África tenemos muchos CEPEP trabajando de la misma forma, produciendo colportores para llevar el evangelio del reino a toda tierra habitada. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es predicar el evangelio del reino a todo el mundo, a toda la tierra, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y el Señor nos encargó eso, nos dio herramientas, y estamos practicando eso. Estamos llegando a todos los continentes a través de los libros. El colportaje dinámico revolucionó no solo eso, sino el sed de cuidado en las iglesias, el involucrarse de los hermanos en la predicación del evangelio. Y piensen un poco, ¿cuál es la otra manera de aquellos que nos critican nuestro trabajo a través de los libros? ¿Cuál es la otra manera que Dios tiene para que la palabra sobre el evangelio del reino sea de hecho distribuida, sembrada y esté en manos de las personas? ¿Cuál es la otra manera? Y dígame, claro que el Señor está usando el IBPT, está usando las transmisiones y la media, pero una manera muy concreta es que cada uno tenga un libro en la mano. En estos 5 últimos años, hermanos, solo en el Brasil hemos distribuido 12 millones de libros a través de los colportores. 12 millones. Hermanos, ahora, ¿cuántos millares ya están distribuyendo en África? En Europa. En Europa es tenido como un continente viejo, frío. La palabra está entrando. Los hermanos pasaron por Suiza. Suiza era considerada una región fría, personas frías. La palabra encuentra corazones para entrar. Hermanos, en los Estados Unidos, en México, en Canadá. Fuimos a Oceanía, a Australia. Ahora, hermanos, Puerto Rico. Y vamos a entrar en Asia.
¿No es maravilloso, hermanos? La palabra hace la obra. Esa palabra, esa obra realizada por la palabra profética comprueba, hermanos, que esa palabra vino de Dios, porque ningún hombre es capaz de hacer esa obra. Ningún hombre es capaz de hacerlo. Gracias. El Señor ha colocado en estos últimos tiempos para presenciar esto. Yo me siento privilegiado de poder presenciar esto. Por primera vez en nuestra historia, en la historia de la iglesia, podemos vislumbrar la vuelta del Señor. Un tiempo atrás con el hermano Don, el hermano estaba desesperado. Él era muy práctico. Él miraba la situación, nuestra lentitud. Él decía, va a llevar unos 200 años más que el Señor vuelva. Pero gracias a Dios, hermanos, hoy tenemos esperanza. Yo tengo 74 años. Yo tengo esperanza en ver al Señor vivo. Mucho más ustedes, hermanos. Todos es milagro tras milagro. Señor Jesús, voy a leer lo que escribí. Quien debe dar testimonio de quién es enviado de Dios es el propio Padre que lo envió. Las propias obras que el Padre confió a Jesús para que las realizase, ellas son hechas por el enviado. Ellas son hechas por el enviado, testifican que Él era el enviado de Dios. Dios mismo da testimonio de su enviado, sin jamás alguien siquiera oído la voz del Padre ni visto su forma. Ese criterio de identificación del enviado elimina cualquier intento de falsificación. Si alguien se dice portavoz de Dios, si alguien se dice el profeta, es solo mirar a las obras de su mano. ¿Qué es lo que él hizo para que la obra avance? ¿Qué fue hecho para que la palabra que sale de la boca, de su boca, haga la obra de Dios? Puede ser la palabra de un buen maestro, enseña la Biblia, un buen pastor que apacienta a las personas, que habla palabra de aliento. Eso, gracias a Dios, tenemos eso entre nosotros, pero la palabra de dirección es otra cosa. La palabra que el Señor da de dirección, esa misma hace la obra de Dios. Y tienes que conferir si realmente esa persona que se dice profeta, si su palabra ha hecho la obra de Dios, si su palabra ha sido confirmada por milagros, señales y prodigios, realizando la obra de Dios. Ese criterio no da para ser falsificado. No se puede falsificar. O es o no es. Entonces Dios ya tenía establecido ese criterio. Ese criterio no es nuevo. Fue establecido en Deuteronomio 8, del 15 al 22. Pero es solo para que ustedes entiendan que si la palabra de alguien que se dice profeta no se cumple y no sucede conforme a lo que él habló, esa palabra no viene de Dios. Y el Señor dice, a ese no necesitan temer. Del lado contrario, si la palabra que él habla sucede, acontece, si la palabra que él habla realiza la obra de Dios, es el profeta enviado por Dios. Entonces ese es el criterio ya establecido en Deuteronomio 18. Jesús estaba aquí mostrando cómo él aplica ese principio que Dios estableció. Entonces, el profeta, por eso que vamos a leer en Hechos 2:22 para probar que Jesús era el profeta. Hechos 2:22.
Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, com milagres, prodígios e sinais. ¿con qué? Irmãos, isso é a Con las maravillas, Se Deus está aprovando prodigios alguém y señales. em que é enviado por ele, Eso irmãos, es ele la vai aprobación de Dios. aprovar Si com Dios está sinais, aprobando a prodígios alguien e sinais, que es enviado por os Él, quais Él o próprio Deus va a aprobar con realizou señales, por prodigios intermédio dele y maravillas, entre vós. milagros, los Entre cuales vós, el que propio vocês são Dios testemunhas. realizó Nós por não intermedio somos de testemunhas Él de tudo entre que tem vosotros, acontecido. entre vosotros por Irmãos, medio de Él. ainda Es mais, decir, eu nem ustedes son me referi testigos. aos adolescentes. Nosotros no somos testigos de lo que ha acontecido. Y aún más, yo ni me refería a los adolescentes. Qué gran cosa el Señor hizo en medio de los adolescentes. ¿O usted crea que un hombre es capaz de hacer eso? La palabra de un hombre consigue realizar esta obra, nadie lo consigo. Dios está haciendo a través de su palabra, levantando un ejército de jóvenes santos. Hoy tenemos las tropas que aman tanta la palabra de Dios. Con sencillez, con obediencia, trajeron mucha bendición de Dios y tenemos los jóvenes como capitanes de esas tropas, también entrando en ese mismo ritmo de ellos. Y nosotros tenemos los valientes de David. Entonces, hermanos, formando un ejército fabuloso. ¿Quién hace esa obra? Solo Dios es capaz de hacer esa obra. Las señales, milagros, prodigios y señales, maravillas, dice en versión en español. Vamos a continuar en Juan 6. Juan 5, en verdad, ¿no? Amém? Vou para os 6, ler 2 versículos só, do capítulo 6 de João, 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele. Voy al 6 para leer dos versículos solamente, 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El hombre aún tiene la presunción y tiene la ignorancia, creyendo que nosotros hombres somos capaces de realizar la obra de Dios. El hombre que ama a Dios realmente quiere realizar la obra de Dios, pero Dios necesita revelarnos. Nosotros por nosotros mismos no tenemos la capacidad de realizar la obra de Dios. Es por eso que necesitamos de la palabra. Es la palabra que realiza la obra de Dios. El versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Quieres realizar la obra de Dios? No es por tu capacidad. Entonces yo sé enseñar. Yo sé ayudar a los hermanos. Yo sé predicar el evangelio. No es por su capacidad. ¿Sabe cómo se realiza la obra de Dios? La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Basta creer en el enviado de Dios y oír la palabra como palabra de Dios, y esa palabra hará la obra de Dios. Lo que cabe a nosotros no es adquirir mucha capacidad para hacer la obra de Dios, sino creer en la palabra del profeta de Dios. Amén. Señor Jesús. Y el hombre tiene ese concepto de trabajar para Dios con su propia capacidad. Eso está esparcido, ese concepto está esparcido en todo el cristianismo. Solamente de Dios es capaz de realizar el hombre. Y creer en Dios que Él, el enviado de Dios, habla la palabra que Dios habla, no Él. Por eso, volviendo a Juan 5, 38 fala assim, também não tendes a sua palavra permanente em vós, versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Si tú no crees en quien Dios envió, la palabra no permanece en ti. La palabra no hace efecto.
Si creemos, la palabra hace efecto. Y si nosotros no creemos, la palabra no hace efecto. Por eso es que hay algunos que están algo incrédulos con lo que está aconteciendo. Inmersión en la palabra, gritos de guerra. Tienen problemas con eso. Si no creen, no acontece. Pero esos adolescentes son tan sencillos. Ellos creen, ellos practican, y la vida de ellos está siendo transformada. Está habiendo grandes cambios en la vida de ellos, porque creyeron. Por eso, si tú no crees, no es profeta, no, porque no funciona, por eso no, porque usted no cree. Versículos 39 y 40. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mire bien, hermanos, aquí está hablando que los judíos examinan las Escrituras. Vamos a usar en el tiempo de la iglesia. Los judíos examinan las Escrituras y nosotros, los cristianos, examinamos la Biblia. Algunos juzgan la palabra profética queriendo decirle a los hermanos, no vaya a la palabra profética, vaya a la Biblia. Es muy cierto eso. Los judíos también iban a las Escrituras, pero yendo a las Escrituras, los judíos iban a las Escrituras creyendo que en las Escrituras, en la letra negra, impresa en papel blanco, estaba la vida eterna. La vida eterna está en Jesús. No es simplemente la Biblia. No es letra negra en papel blanco. Aquí en la palabra, en la Biblia, tienes que encontrar a Jesús. En la Biblia tienes que encontrar a Jesús. ¿Y cómo encuentras a Jesús? Vas a encontrar el hablar viva del Señor. Jesús tiene que estar vivo a través de la Biblia. La Biblia tiene que tener a Jesús hablando contigo. Esa es la palabra profética. La palabra profética viene de la Biblia, pero es Jesús a través de la Biblia hablando con nosotros de una manera viva, de un hablar rema, de un hablar instantáneo para atender la necesidad del momento. Por eso, hermanos, no piensen, hermanos, solamente vamos a la Biblia. Los judíos observaban las Escrituras, pero no iban hasta Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque las Escrituras dan testimonio de mí. Y ustedes van encima de la letra muerta, y allí no hay vida. Es Jesús el que da la vida. El hablar vivo del Señor es el que da vida. Amén. Señor Jesús. ¿Y dónde está la vida? Primera de Juan 1. La vida es una persona. No es. No son escrituras. Es una persona. Primera de Juan 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Está hablando de una cosa con respecto, y de repente habla tocante al verbo de vida, con respecto a la palabra de vida. Esta palabra puede ser palpada, puede ser contemplada, puede ser vista y oída. Hermanos, esta palabra es una persona. Versículo 2. Porque la vida fue manifestado y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna es Cristo. La vida eterna es el Hijo. Es una persona. No.
no es adelanta ir a la Biblia, a letra negra en papel blanco. Esto no te lleva hasta aquí. Y no ir a Jesús. Jesús es la vida, Jesús es la vida eterna. Por eso necesitamos de la palabra profética. ¿Qué es la palabra profética? Es la palabra que Jesús habla con nosotros a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Pero tienes que hallar a Jesús aquí. Señor Jesús. Hoy acontece lo mismo. Algunos rechazan la palabra profética y usan la propia Biblia para ir contra la palabra de la vida. Entonces el diablo es muy astuto. Al insertar dudas en cuanto a la palabra de Dios, desconecta al hombre de Dios. Pues él sabe que si la iglesia cree en la palabra con sencillez, la palabra de Dios opera eficazmente en quien cree. ¿Cuál es el versículo? Primera de Tesalonicenses 2:13. Quien cree, la palabra opera. Quien no cree, la palabra no opera. Hermanos, Señor Jesús, porque la vida está en la palabra y la vida es la luz de los hombres. Señor Jesús, déjenme ver cómo seguir aquí. Quería mostrarles lo siguiente. Quiero mostrarles lo siguiente. El diablo es muy astuto. Él sabe. El fin de él es cuando la obra de Dios se realiza en la tierra a través de la palabra. Si la obra de Dios se ha realizado, el fin de él está próximo. Entonces, ¿qué quiere hacer? Él quiere parar eso. ¿Cómo hace? Les voy a decir lo siguiente. En verdad, hermanos, el hombre fue creado para recibir bien la palabra de Dios. El hombre fue concebido así. En Génesis 1 y 2, Dios hablaba y el hombre obedecía, recibía. Y Dios y la palabra de Dios era la que hacía al hombre vivir. Por eso es que en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. El hombre no vive solo para alimentar el estómago físico. El hombre necesita de la palabra de Dios para vivir, para alimentar su alma y alimentar su espíritu. Hermanos, por eso es que el hombre fue creado así. No había el mínimo problema. Dios hablaba, él era confortado, era alimentado, el espíritu de él era alimentado, la alma era alimentado, y Dios proveía en el jardín de Edén toda suerte de alimento para él. Dios no es maravilloso. Cuida del hombre. Entonces, hermanos, les voy a decir hoy la misma cosa. Hoy, en verdad, la mayoría de nosotros, cristianos, que amamos al Señor, tenemos el corazón correcto para el Señor. No tenemos ningún problema con la palabra de Dios. Eso no es cierto. En una situación normal, ninguno de nosotros rechazaría la palabra profética. Ninguno de nosotros rechazaría al Señor hablando con nosotros hoy, porque el hombre fue hecho para recibir la palabra de Dios. Así aconteció en el jardín del Edén. El hombre recibía la palabra de Dios espontáneamente, con tranquilidad, con pureza y con obediencia. ¿Es correcto o no? ¿Y cuál fue el problema? Génesis 3. ¿Cuál fue el problema? Cuando Dios que trabaja por su palabra, alguien sabe de eso y alguien quiere parar la obra de Dios. ¿Cuál es la manera de él hacer? Él trabaja creando duda, poniendo duda en la mente del hombre en cuanto a la palabra de Dios. ¿No aconteció eso en el jardín del Edén en Génesis 3? ¿Qué habló?
Génesis 3, veamos. Versículo 1. Mais ¿Qué fue? sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus Versículo tinha 1. feito, Pero la serpiente disse a era mulher, astuta, más que "É todos los assim animales que del Deus campo que disse, Jehová Dios não había hecho, comereis de la toda cual dijo a la árvore mujer, do jardim". con Claro que que es una mentira. Dios os ha dicho, Como no Deus comáis vai de dizer, "Não todo comer de toda árbol del árvore do jardim", se huerto. Deus deu as árvores do Claro jardim que para es una alimento do mentira. homem. ¿Cómo Deus Dios les va a especificamente decir uma só que árvore. que no coman del todo árbol del jardín si Dios dio el jardín del Edén para alimento del hombre? No dia em que comeres, Dios dijo né, eso você específicamente de un morrerás, árbol, tá? árbol irmãos, del conocimiento uma- del sabe, bien y del mal no Satanás, comerás. com dúvida, vem Del com día de que del sofisma, comieres, vem morirás. com Entonces, pouquinho de hermanos, verdade, Satanás pouquinho de pone verdade, mas duda. o resto é mentira, tá? Viene con Então, un o que sofisma, você faz? con Faz un com poco que de você- verdad, opa, preste atenção. pero todo el É resto mesmo? es mentira. Deus falou isso? Não, Deus não falou isso. Entonces, ¿qué Aí foi haces? discutir com a serpente e a mulher, né? Hace que E tú aí diz prestes assim, aí a atención. mulher foi explicar, No, olha só Dios que habló eso. Satanás, assim, Y ahí aproveita a abertura la mujer comenzó a para discutir con la injetar mais serpiente. veneno. Como é que ele Y la injeta mujer fue a veneno? explicar. Porque Deus sabe Y que no mira dia em que cómo dele Satanás comerdes, aprovecha se la vos apertura abriram os para olhos inyectar e más veneno. como Deus, Porque Dios seréis sabe conhecedores do que en bem e do mal. el Quer dizer, Deus não día quer que vocês comieses, sejam como ele. Deus y não como quer que Dios vocês seréis tenham a mesma conocida, habilidade que conocer ele y tem. sabiendo el bien y el Então, mal. ele não quer que vocês comam Dios no, dessa es decir, árvore. Dios Sabe, no, ele tem más Dios no quiere que intenções sean como para Él. vocês não se tornarem tão Dios no quiere poderosos, que tengan la misma né, quanto habilidad ele. que Él Irmãos, tiene. olha Dios só no o veneno quiere. de Satanás. Tiene malas intenciones Por isso, irmãos, para no o- tornarse tan eu poderosos sempre como digo, Él. irmãos, quem é Mira que el está veneno de trabalhando Satanás. contra a palavra Por eso, profética? hermanos, yo siempre hombre. digo, ¿quién Es un agente es que externo. está trabajando ¿Y contra quién es el la agente palabra externo? profética? No es el hombre, Quem é agente externo? es un agente O diablo. externo. ¿Y quién es Ele el tem a agente capacidade de externo? enganar o mundo La inteiro. serpiente. Isso ¿Quién está es em el agente Apocalipse externo? 12. El diablo. Por isso, irmãos, hoje Él é tiene muito la diferente. capacidad de engañar Jesus al mundo veio aqui na entero. terra como Eso verdadeiro está en profeta. Apocalipsis 12. O Mesías, Por eso Cristo, hoy no es diferente. para fazer Jesús a obra vino de a la, Deus através da a la tierra palavra, como el verdadero profeta, el Mesías, o mundo não Cristo, conheceu. para E os hacer judeus la obra não de Dios receberam. a través de la palabra. E ficaram Pero o el perseguindo mundo no lo conoció. atrás, o quê? Y los judíos no lo da recibieron. observância da ley, né? Y Em quedaron nome da observância persiguiéndolo. da lei, levantaram Tras o quê? de O que eu qué? chamei de Tras como é que el é? cumplimiento de la ley, para que observaran la ley, en nombre de Ah, observar la patrulha, ley, né? de cumplir A la patrulha ley, sabática. levantaron E tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia, una patrulla, eles iam lá, levantaron la usavam a patrulla própria lei de sabática. Deus para condenar. y todo lo que Jesús hablaba, todo lo que Jesús Talvez hacía, eles fossem ellos usaban la propia ley de mais Dios para estudiosos condenarlo do que os y interessados, fiscalizaban os todo. interessados. Ele pegava, Ellos estudava e Tal vez observava tudo que fuesen Jesus más fazia estudiosos para de pegar que los alguma interesados, coisa, que los para verdaderos pegar interesados. Jesus alguma falta. Estudiaban, Irmãos, observaban olha todo essa lo que coisa Jesús terrível. hacía O próprio Filho para de Deus veio aqui na terra para realizar a obra de Deus, tomar alguna veio no cosa meio para do encontrar povo de algún Deus, error en Israel, Jesús. e o Miren povo qué cosa era terrible. El instigado propio por Hijo de agente Dios vino a la externo. tierra a realizar Eu vou falar la obra isso de Dios y como vino en agente medio del externo, pueblo de tá? Dios. E Y el usa. pueblo Por quê? era Porque os instigado por un judeus, agente líderes externo. judeus, Es un tinham a agente sua estrutura externo de poder. que usa. Eles não queriam ¿Por perder qué? a sua Porque los estrutura de judíos, poder. los líderes Veio judíos, Jesus ameaçar, tenían parecia su ameaçar estructura de o poder. lugar deles, No querían perder toda a su estructura de poder. religiosa, né, que eles tomaram Vino posse, Jesús né, a amenazar eles el lucravam lugar que disso, tinham tenían, interesse nisso, toda e la estructura Jesus religiosa parecia de la que destruir, tomaron né, posesión. a bonança, Ellos né, que obtenían eles ganancia de eso, tenían Então, interés eles en acabaram eso, perseguindo y a Jesús Irmãos, hoje não parecía é diferente. que venía a Não é destruir esa diferente. bonanza que ellos tenían. Ah, Y ellos acabaron persiguiendo a Jesús. Cuando- Hoy no es diferente. quando Deus levantou Pedro Oh, no seu ministério, Cuando e Deus Dios levantó a Pedro usou Pedro para su ministerio, Dios levantar usó a a sua Pedro igreja no dia de Pentecostes, os judeus para que creram foram os primeiros a serem levantar batizados pelo Espírito Santo su iglesia en el día de do Pentecostés. corpo de Cristo Los como judíos que creyeron membros vivos fueron do corpo los de primeros
a que fueron bautizados por el Espíritu Santo para adentro del cuerpo de Cristo, como miembros vivos del cuerpo de Cristo. Por eso, quiero que sepan que la iglesia no es una institución religiosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es vivo, es el cuerpo vivo de Cristo. Y todos nosotros los que creímos en Jesús, somos bautizados por el Espíritu como miembros de ese cuerpo. Entonces, nosotros no estamos afiliados a una institución religiosa. Fuimos bautizados por el Espíritu para ser parte como miembros vivos del cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos funcionar aquí. Así aconteció. Pedro fue grandemente usado, pero Dios necesitaba también introducir a los gentiles. No lo necesitaba en la casa de Cornelio. ¿Saben la historia en Hechos 10, no? ¿Y cuándo? Cuando Pedro fue enviado. Quando Pedro foi enviado, ele então déjenme ver dónde está. Desceu lenço do céu que Cuando Pedro fue enviado, él animais quadrúpedes, descendió considerados inmundos en Levítico una pelos judeus. sábana del cielo en la que aparecían toda clase de animales cuadrúpedos, de animales considerados inmundos según Levítico 11, según Levítico. Y una voz del cielo hablando, Pedro, levántate y mata y coma. Y aconteció 3 veces, Pedro, levántate, mata y come. Pero él entendió que Dios estaba admitiendo que los judíos consideran inmundos para dentro del cuerpo de Cristo también. Entonces Pedro fue usado para introducir a los gentiles que creyeron en el Señor Jesús para dentro del cuerpo de Cristo como miembros vivos de Cristo. Miren, ¿y cuándo él hizo esto? Pedro era en aquel momento de la historia de la iglesia. Pedro era aquel que hablaba por Dios. Era aquel que tenía la palabra profética. El que conducía a la iglesia, el que daba dirección a la iglesia. Cuando él hizo este trabajo, introduciendo a los gentiles, él volvía a Jerusalén. Mire a Hechos 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Quién dio la palabra de Dios? Es Pedro. La palabra profética salió de la boca de Pedro. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿qué pasó? Hubo oposición. ¿Oposición por parte de quién? De la propia iglesia, algunos que eran de la circuncisión disputaron con él, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Fue una censura, censuraron al apóstol Pedro. ¿Qué hiciste? Entraste en casa de hombres incircuncisos, considerados inmundos entre los judíos. No puedes entrar y comer con ellos. Entonces Pedro tuvo que explicar. Entonces Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y yo dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto sucedió por 3 veces y de nuevo todo fue llevado arriba al cielo. Entonces aquí muestra, tenía mucha dificultad por causa de su concepto judío de aceptar a los gentiles.
Versículo 11. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Él hablará palabras. Es la palabra profética. La palabra profética estaba con Pedro, y esa palabra profética trae salvación. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Es decir, el Espíritu Santo también quería bautizar a los gentiles que creyeron en el Señor Jesús para dentro del mismo cuerpo. Entonces, ahora ya no hay barrera entre los judíos creyentes y entre los gentiles creyentes. Cristo en la cruz derribó la pared de enemistad. Ahora todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Oh, Señor Jesús. 15, é isso? Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo, né, tal. Então, me lembrei da palavra do Señor cuando disse João, na verdade, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizado, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, el objetivo del Espíritu Santo es bautizar a usted que creyó en Cristo para dentro del cuerpo de Cristo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, se callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces ellos fueron convencidos de que esto era obra del Espíritu Santo. Pero esta semilla de la oposición al trabajo de Dios quedó en la iglesia en Jerusalén. Les voy a mostrar rápidamente en Hechos 15. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, toda oposição à palavra profética vem de agente externo. Esse agente externo, irmãos, entonces quiero mostrarles toda la oposición a la palabra profética. Viene de un agente externo. Ese agente externo no es ni es entre los hombres, es el diablo. Él coloca duda. Él comienza a oponerse, pero él usa hombres. Versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es una mentira, hermanos. Circuncidarse para ser salvo, no. Creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La única salvación es por la salvación. Es por la fe, creer en el Señor Jesús. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, además de creer en Jesús, querían imponer 2 condiciones: circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Hermanos, el agente externo, el diablo, en verdad quiere derribar la obra de Dios. Y la obra de Dios es hecha por la palabra. Entonces él está atacando a quien habla la palabra de Dios. ¿Cuándo? Solo que ese agente externo, el diablo, usa a hombres. Pero ¿cómo usa a hombres? ¿Qué tipo de hombres? Hombres que tienen conceptos religiosos. El hombre tiene concepto, o él usa hombres con ambición. Hermanos, esos
que generalmente son de liderazgo y tienen problemas con conceptos religiosos y ambición, son usados por el diablo como agentes externos para luchar contra la palabra profética. ¿Están entendiéndome ahora? Por eso, hermanos, Señor Jesús, que en Gálatas, Pablo habla así, Gálatas 1. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio anunciado por mí es la palabra profética que él hablaba. No es según hombre, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Yo estoy siendo el apóstol Pablo. Yo estoy simplemente siendo fiel al Señor que me reveló, que me dio la revelación. Yo estoy y me encargó traer esta revelación a la iglesia. Yo estoy solamente siendo fiel. Yo no fui designado por ningún hombre. Por eso es que él habla en 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hermanos, el apóstol o alguien enviado por Dios no es designado por los hombres. Él es enviado, él es llamado por Dios, es enviado por Dios. Él estaba en esa condición de llevar la palabra del Evangelio para hacer la obra de Dios. Pero voy directo al asunto. En el capítulo 4 de Gálatas, versículo 12. Os ruego, pues, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anunció el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Quiere decir, aquí en verdad dijiste, hay una versión que dice, si es posible, arrancarían hasta sus propios ojos para darme. Tanto que era la apreciación de las personas para con el aprecio de las personas para con el apóstol Pablo y para la palabra que hablaba. Pero aquí alguien introdujo alguna cosa. Los hermanos en general no tienen problema con la palabra, aman la palabra, pero el enemigo introduce alguna cosa. ¿A quién usa? Alguien que tiene ambición, alguien que tiene problemas en su concepto religioso. ¿Y qué acontece? Versículo 15. ¿Qué es hecho? ¿Dónde pues está satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que habéis podido hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Aprecian tanto la palabra del Señor y me honraban tanto que eran capaces de arrancar sus propios ojos para que yo fuese curado. Pero ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó? La serpiente entró. La serpiente complicó vuestra mente. Versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Ellos amaban tanto la palabra, amaban tanto a Pablo, y de repente alguien colocó veneno. Colocó veneno y Pablo nunca salió de la verdad. Él solamente se preocupó en servir al Señor y hablar verdad. Me he hecho pues enemigo vuestro. Yo me volví el villano de la historia. ¿Qué está pasando? En versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Hay alguien por atrás. Tienen celo por vosotros, sino que no lo hace, pero no para bien, sino que quieran apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos.
Ahora comienza la disputa. El enemigo introduce estas cosas. Personas que tienen ambición, viendo a Pablo creciendo un poco su popularidad, que las personas lo amaban, que oían su palabra, vienen celos y quieren disputar con Pablo y comienzan a envenenar a las personas y a colocar dúvida en la palabra que Pablo hablaba. Es por eso que en 2 de Corintios, me suportar 2 de Corintios pouco 11. mais na minha loucura. Suportai-me, pois. 11. Paulo chegou a ponto, sabe? Dizer, Paulo estava Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme. Pablo llegó a un punto. Pablo estaba siendo tenido como enemigo de ellos. Y Pablo solamente estaba siendo fiel al Señor. Pablo, porque el celo por vosotros, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Yo no estoy trabajando para aumentar mi popularidad. Yo no estoy trabajando para aumentar mi riqueza. Estoy trabajando para presentaros a vosotros como una virgen pura, un esposo que es Cristo. Yo no trabajo para mi beneficio, para mi interés. Yo estoy trabajando, yo soy siervo de Cristo. El versículo 3 muestra la artimaña, pero temo que como la serpiente con su astucio engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Señor Jesús. Ellos eran sencillos y puros hasta que un agente externo estimuló a algún hombre con concepto religioso o con ambición para envenenar a las personas con esta palabra de Dios. Y las personas sus mentes fueron corrompidas y perdieron la simplicidad, la sencillez, la pureza. Hermanos, en verdad, todos los cristianos que aman al Señor son sencillos y puros para con la palabra de Dios. El problema es que algún agente externo viene y corrompe nuestra mente, corrompe nuestra sencillez, corrompe nuestra pureza de vida a Cristo. Es eso que quiero mostrarles a ustedes, que necesitamos percibir la artimaña de Satanás. Versículo 7. Pequé yo humillándome a mí mismo para con vosotros que fuisteis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. La verdad de Cristo que está en mí no se me impedirá mi gloria en las regiones de Acaya. Miren lo que vino a hablar porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Entonces había falsos apóstoles que estaban compitiendo con él, envenenando a los hermanos con relación a la palabra profética, en relación al apóstol Pablo. Yo no soy inferior a ellos. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os he hablado, demostrado. ¿Por qué Pablo habló eso? ¿Saben el trasfondo de esto, el contexto de esto? Esos que venían a competir, a hablar mal de Pablo, eran doctos, eran desarrollados en la técnica de oratoria, en la retórica, hablaban bonito y sabían que en aquel tiempo tenían la costumbre que venía de los griegos cuando vienen esas palabras, esas personas que dan conferencias, charlas. Ellos presentaban, hablaban una conferencia, recibían dinero por eso.
sabían de eso. Y Pablo, él seguía al Espíritu. Él no usaba de la retórica, no usaba de la técnica de oratoria. Pablo seguía al Espíritu al hablar. Esos falsos apóstoles comenzaron a envenenar a los hermanos diciendo, mire, él no habla tan bien como nosotros, aunque sea tosco en la palabra. Él no habla tan bien como nosotros. Es por eso el que no recibe dinero de ustedes, porque él no lo merece. ¿Entienden el contexto de esto? En verdad, él no quiere recibir dinero de ellos para no ser pesado a ellos. Y esa palabra gravoso, pesado, lo dije en una live. Vayan al griego. Es catanarcao. Narcao viene de narcos, de entorpeciente. Narcao significa que esos falsos apóstoles vienen con palabras bonitas para narcotizarlo a usted. Ese término era para un determinado pez en el oriente, no sé cuál pez, que él hipnotizaba o entorpecía, narcotizaba a su víctima y lo dejaba a su víctima atontada, torpe, para poder devorarlo, para poder devorar esas víctimas. Entonces, Pablo usó este verbo para decirles que estos falsos apóstoles que los están hipnotizando, que los están narcotizando a ustedes para poco a poco contaminar su mente, para devorarlos como presas. Por eso, hermanos, versículo 12. Pero obreiros fraudulentos, porque tales apóstoles, porque son tales falsos apóstoles, e não é de se admirar, porque obreros o próprio fraudulentos, Satanás se transforma em anjo de luz. Comportándose, y no es de admirarse que el propio Satanás se transforma en ángel de luz. Com a retórica bonita da palavra. Irmão, olha para o resultado da palavra. Porque eso no se luda con apariencia de espiritualidad, no se luda con la retórica bonita de la palabra. Mira el resultado de la palabra, si ella viene de Dios o no viene de Dios. Aquel que complica su mente, saca de la sencillez y pureza para con Dios, puede tener la seguridad que no viene de Dios. Si es de Dios, cuando más hace inmersión, palabra por palabra, no se mantiene en la sencillez. Yo veo a los hermanos, todos de cabeza blanca, tan sencillos. Ellos tienen edad para ser maestros de ustedes. Ellos tienen edad para que cada uno sepa ser un predicador. Ellos son tan sencillos, haciendo inmersión en la palabra. Es la sencillez de la vida. Vida eterna. Esa vida nos trae esa sencillez y pureza. Ahora, el enemigo quiere complicaciones. La primera cosa es duda. Hoy en la mañana, un cooperador nuestro leyó para nosotros Judas. Puedo leerlo para con ustedes un poco. Judas. Voy a terminar con eso. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Judas 22 dice así: esse agente externo. A algunos que dudan, dúvida, irmãos, é o diabo. Convencedlos. Ele quer tirar você da simplicidade. Quien coloca duda e da pureza es un agente externo. Quien coloca duda es el diablo. Él quiere sacarlo a usted de la sencillez y pureza debidos a Cristo. Entonces vamos a tener compasión de algunos que están en la duda, que están narcotizados, entorpecidos mediante el narcos, mediante el narcotizante que contamina, que hipnotiza al hombre. Detestando até a roupa contaminada pela
A ellos salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, vou ler bem rapidamente, não vai tomar muito tempo. La verdad, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de el hermano me pidió leer todo el capítulo. Lo puedo leer. Lo voy a leer rápidamente, no me va a tomar. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis. Hermanos, es una batalla, es una contienda, es una batalla por el reino. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente fingiendo los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Está hablando de Génesis 6, aquellos ángeles que no guardaron su estado original, que tomaron por mujeres a las mujeres que más le agradaron. Están siendo reservados como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y yendo en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el casgo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, de las autoridades. Cuando ven personas insubordinadas, hablando mal de la autoridad que el Señor estableció, hablando mal del gobierno de Dios, puede tener la seguridad que viene de otra fuente. La fuente es ese agente externo que les dije a ustedes. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Hasta el arcángel Miguel está del lado de Dios y no osó hablar cualquier juicio contra Satanás, contra el diablo, porque el diablo probablemente en su creación tenía un cargo superior al de Miguel. ¿Cómo no puede involucrarse con autoridad? Pero no se toca la autoridad. Deja a Dios tratar. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Blasfeman de cuantas cosas no conocen. No entienden la palabra profética, no la entienden y la difaman. No entiendo lo que es la inmersión, la difaman. No entienden para qué sirve el grito de guerra, la difaman. Hermanos, no entienden. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ya les mostré el camino de Caín, la capacidad propia. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son como manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros,
se apacientan a sí mismos, solamente se preocupan consigo. No importa si están dañando a otras personas, perjudicando a otras vidas, familias siendo destruidas, no están ni preocupados con eso, solo se preocupan consigo mismos. Nubes sin agua llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No solamente no tienen frutos, sino están sin raíz. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Van derecho a la oscuridad. De estos también profetizó Enoc, el 7º después de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermanos, no piensen que las cosas van a quedar impunes. Todo lo que hable contra Dios, contra la palabra de Dios, contra cualquier autoridad que Dios estableció, cree que va a quedar impune. Dios va a juzgar. Estos son murmuradores, querellosos, que andan sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, para que le den apoyo. Para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tenéis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden la palabra profética. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvadlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén.